Y, por ejemplo, Daniela, ¿puedo tomar fragmentos de tu libro para dar ejemplo? ¿O prefieres...? Sí, por supuesto, ¿Sí? adelante. Yo justo iba a decir Dice, eso, que en el libro hay muchas historias de respuesta. claro, yo quería leer algunas que a mí, si yo estuviera conversando con una persona que me dice este tipo de cosas, que me expresa este tipo de cosas, yo estaría muy curioso porque todas estas son respuestas. Eh, por ejemplo, eh, a propósito del contexto de la soledad, dice, la soledad de mis pensamientos, la soledad de mi ser, donde solo quería estar conmigo, donde a gritos silenciosos suplicaba por protección, pero era inútil, estaba sola. Cuando yo escucho esa pura frase, entiendo que la parte de pero era inútil habla de saberes de que probablemente no ibas a ser escuchada en estos gritos de protección, ¿verdad? O la persona que expresa algo así. Sin embargo, la persona no está pasiva, ni está rendida, ni dijo, bueno, ya me rindo, ya no sigo, sino que hay gritos silenciosos que suplicaban por protección. Por ejemplo, entonces, si yo pienso y me hago la pregunta, ¿qué historias hay de una niña que sabe que se merece protección? Hay saberes de protección, de ser protegida, que la tienen gritando silenciosamente por protección. ¿Cuál es la historia de esos saberes de la protección? ¿Qué seres en su vida la han protegido? ¿Qué memorias, qué historias tiene de protección en la vida? ¿Qué sabe de los efectos de la protección? ¿Qué sabe de los derechos de las personas a ser protegidas? Y quizá una niña de 6, 7, 8 años no lo dice con esas palabras, pero lo podemos conversar ahora de adulta, ¿no? Esas son respuestas. Dice, son preguntas que tenía en mi cabeza, pero que el miedo y el pánico me acabaron y no pude más que callar. El callar también como una respuesta, entonces. Yo pensaría como, si sabías que hablando, si alguien sabe que hablando no la van a entender y el abuso o el dolor se va a multiplicar, ¿qué le hace el callar a esa experiencia? El callar es una forma de esperar, por ejemplo, de seguir viviendo, de esperar a ver si es que después, en algún momento, alguien sí puede escuchar los gritos de protección, por ejemplo, ¿no? Está repleto, ¿no? Sí, está repleto. Está repleto, entonces comencé una gran lucha interna entre lo que se nos pide que hagamos y lo que se debe hacer. Todos los saberes ahí subversivos, ¿no? De cuestionar los deberes ser de las familias, el cuidar estas cosas, esta imagen social que puede tener una familia, de una niña, y empezar a buscar otras opciones. O sea, no solo era el silencio, sino que estos gritos de protección se empezaron a transformar en una búsqueda, por ejemplo. Y todo esto a nosotros nos prende la curiosidad de cómo una niña que estaba siendo sometida a una tortura y que parte de esa tortura era no reclamar, estar en silencio, no decir lo que le estaba pasando, incluso la amenaza de que si lo decía iba a ser más atacada. ¿Cómo lo hizo para sostenerse en estas preguntas? ¿Cómo lo hizo para sostenerse en este grito silencioso? ¿Cuál es la historia de esto? ¿Qué contribuyó, aunque sea mínimamente, a que esa niña no renunciara a su derecho de gritar silenciosamente o de pensar en planes futuros? Eh, bueno, tengo un montón aquí Hay de... millones. Sí, hay millones, así que La tenía imaginación, me acuerdo yo. la La imaginación, lectura y la imaginación. la música se convirtió en un foco de luz, melodías de Star Wars, Batman, los jaivas. Entonces, no es para quedarse en las respuestas, pero cuando yo escucho una historia de abuso, no estoy escuchando una historia de abuso solamente. La parte del abuso me da dolor. Y si no me da dolor, tengo que pensar por qué no me está dando dolor. Porque no estoy resonando con esto, no estoy tomando posición probablemente. O, bueno, ese es otro tema aparte. Claro. Pero además es otro tema, porque también puedo no sentir dolor como una respuesta, ¿verdad? Si es que estoy trabajando hoy día en el hospital X, donde hay 7 personas que mueren al día y no sentir dolor me permite atender mejor, por ejemplo, y honrar mis valores de atención,
no estoy recetando que hay que doler, sino que estoy honrando las respuestas como terapeutas que tenemos, pero sobre todo pensando en esta segunda historia. Yo estoy también escuchando a una niña que estaba resistiendo a esa lucha, y sé que hay un mundo paralelo al del abuso que sostiene esa lucha, y ese mundo paralelo deben ser una profesora del colegio que me hizo sentir valiosa, y entonces me mostró lo que era el ser cuidada y querida, por ejemplo, que hay una historia en tu libro de eso, Dani, por ejemplo, Sí. etcétera. Bueno, eso.